Leona Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Herkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turn the seas into dry land. To the outcast on her knees, you were the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Leona Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Herkamkana Adonai. we will praise and lift you high, El Shaddai. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. The people couldn't see what Messiah ought to be. Though your word contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, Leona Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Herkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Leona Adonai. age to age, you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Herkamkana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Les invito a todos que se pongan de pie. Gloria al Señor, aleluya. Dele fuerte esa ofrenda de palmas al que vive y reina. Jesucristo lo prometió. Dijo, me voy, pero no os dejo solo. Os doy un consolador que va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y damos gracias a Dios por tener al Espíritu Santo, porque en esta casa hay libertad para adorarle, para glorificar su santo nombre. Así que con todo su ser ese día, alabe y glorifique al que vive y reina para siempre. Para mí, en lo personal, cada vez que me concentro, me dedico un poco a estudiar alguna de las fiestas, nos es revelada muchas cosas que la mayoría posiblemente aquí, creo que hay algunas cosas que voy a estar compartiendo, si el Señor me lo permite, no creo que las hayan escuchado. Y no temo, ¿verdad?, mencionarlo, pero creo que más del 90 y tantos % nunca lo han escuchado antes, de manera que no solamente es escucharlo con el oído, sino también, si es posible, escríbalo por allí, porque esto le va a ayudar en su caminar. Sí, trágicamente mencionarlo, el cristianismo, como siempre todas las cosas, inició en una forma muy hermosa
en el aposento alto en el día del Pentecostés, pero las cosas fueron deteriorándose poco a poco, se fueron disminuyendo, fueron perdiendo el concepto, la idea. Y hay muy lindos corazones, un pueblo numeroso en toda la tierra que quiere servir al Señor y lo quiere hacer en la forma apropiada, en la forma correcta, pero tristemente los maestros no han alcanzado un nivel de conocimiento para poder informar a la comunidad, al pueblo creyente estas cosas. Y hoy en este día usted va a aprender algo que le aconsejo que lo conserve en su corazón y lo medite más después, porque a veces cuando uno escucha cosas nuevas, a veces tiene la tendencia a no aceptarlas muy fácilmente, ¿sí? Vamos a leer Éxodo capítulo 34 versículo 22. We're going to read the verse on the Bible. It's going to appear on the screens. Éxodo chapter 34 verse 22. I'm going to ask to see if it is possible. The other one is there too, huh? Yes, it's just more faded. The reason they put a little faded in there is because the people that speak English, they can read, have better vision, right? Tiene mejor visión, por eso los ponen un poco más pálidos. Sí, para que los tengan. Muy bien. Éxodo capítulo 34, verso 22, lo vamos a dar la lectura en español. Los que lo leen en inglés lo pueden leer en inglés, ¿sí? Those that read in English. Dice, también celebrarás las fiestas de las semanas. Diga conmigo, también celebraremos las fiestas de las semanas. Muy bien. Como voy a tratar de enseñar algo, en lugar de predicar un sermón que todos nos alegremos aquí, salgamos muy felices y no se nos quede nada, como cuando uno va al restaurante y solamente se come el postre y al final de cuentas le beneficia muy poco. Entre el primer Shavuot o Pentecostés o fiesta de las semanas, al segundo Pentecostés o al segundo Shavuot, existen aproximadamente alrededor de 1,600 years. Between the fourth Shavuot and the second Shavuot, it is more or less around 1,600 years. Okay? El primer Shavuot fue en el monte Sinaí. El segundo Shavuot acontece en el aposento alto. So remember, the fourth Shavuot or Pentecostés or the feast of the weeks, it was in the Mount Sinai, and the second was on the upper room. Lo vemos esto en el libro de Hechos. Muy bien. Vamos a ver lo que acontece desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, Ramsés, o Ramsés como le llaman, Ramsés, a Sucot, donde estaban los huesos de José. Les llevó, salieron el día 15, porque el 14 fue cuando sacrificaron el cordero. El día 15 caminaron por 2 días, llegaron a Sucot, se fueron hacia el Mar Rojo, y el 17 en la tarde estaban al frente del Mar Rojo. Pero al amanecer el día 17, que comienza en la tarde, del día a las 6 de la tarde, se encontraba todo el pueblo de Israel al otro lado del mar. Todo esto es un paralelo exacto, perfecto, en tiempos y ocasiones, como dice la Escritura, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted conoce estas cosas, las comprende mejor, la fe se acrecenta en tu ser. Y sin fe es imposible agradar a Dios. If you don't have faith, you're not gonna, the Lord is not going to be pleased. If no tienes fe, if you don't have no faith. La fe viene por el oír. ¿Estamos de acuerdo? La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Muy bien, déselo fuerte a nuestro Señor. El 17 en la mañana, antes de salir el sol, se considera que a las 6 de la mañana todo el pueblo de Israel estaba del otro lado del Mar Rojo. Egipto ha quedado atrás. Lo mismo acontece 1600 años más tarde, el 17 del mes de Aviv. De igual forma, Jesucristo a las 6 de la mañana aproximadamente sale de la tumba. Todo el resto de leyes y de mandamientos y todas las cosas han quedado atrás. Ahora empieza un pacto nuevo, con una generación nueva, con un pueblo nuevo. ¿Sí? So, when we understand this, then the knowledge of the Word of God increase. Podemos entender estas cosas y nuestro conocimiento va acrecentándose. Ahora,
Israel del día 17 al monte Sinaí le llevó 46 días. 46 días. El día 46 estaba al pie del monte. Y cuando se encontraban allí, Dios llama a Moisés al monte. Y Moisés sube a Jehová. Lo primero que Dios le dice a Moisés: ve al pueblo y diles que se santifiquen por 3 días. Del 46, 3 días más los va a poner al 49 para amanecer el 50, que es la fiesta de la semana. 7 semanas, 49 días, y al siguiente día empieza la fiesta del Pentecostés. Aquí es donde van a empezar a aprender algo. You're going to learn something today. I hope you can understand some of the Spanish, the way I'm trying to portray or to inform you. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5, dice así: Dios le dice a Moisés: ahora pues, que fuere y le dijere al pueblo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. In English: now therefore, if you will indeed listen to my voice and keep my commandments, you should be my special treasure above all peoples, for the whole earth is mine. Es mía. Es mía. Verso 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. And you should be to me a kingdom of priests and a holy nation. Okay? So, ¿por qué Dios quiere un pueblo, un reino de sacerdotes, de gente santa? Porque Dios les da el evangelio. En el libro de Hebreos se nos informa para que Israel vaya y le predique al mundo entero. ¿Ok? Ahora, para poder entender lo que usted quizás nunca ha escuchado, que si usted lo desea lo puede escribir por ahí para que no se lo olvide, es lo que voy a compartir en este momento. If you never heard this before, maybe you can write it down and you will never forget again. See, it's something that you probably never heard. Para conocer la fiesta de Shavuot, necesitamos conocer qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Estos momentos son especiales tanto en el monte Sinaí como en el monte o en el aposento alto. God, the Lord, nuestro Dios, el Señor, descendió del cielo para proponerle matrimonio a Israel. A Israel. Y le va a proponer matrimonio. Israel tiene las dos opciones de decirle sí o no. Todas las escrituras tienen que ver con matrimonio. Por eso el matrimonio es santo. Marriage is holy. Todo tiene que ver con un matrimonio, ¿ok? Pero hoy en este día van a entender algo muy especial. Dios va a descender y se va a desposarse con Israel. God is going to descend over the mountain. He's going to betroth with Israel. If Israel want it. Si Israel quiere. Bueno, si pasamos al caminar del tiempo, nos vamos a encontrar que el pueblo de Israel adopta una práctica muy interesante. Los niños a la edad de 13 años, al pasar del 12 al 13, recuerda el momento en que Jesús Cristo fue al templo, que tenía alrededor de 12 años, iba a cruzar a los 13. Desde ese momento, cuando el niño pasaba por lo que se le conocía como el bar mitzvah, que significa como más o menos similar al bautismo, en ese momento el niño pasa a ser adulto. En el pueblo de Israel no existen los teenagers. O son niños o son adultos. ¿Sí? Desde ese momento que el niño cruza los 13 años, se empieza la búsqueda de parte del padre o de los padres y del niño. ¿La búsqueda de qué? La búsqueda de la futura esposa.
after the boy crosses the 12 to the 13, start the seeking for the future wife. La mayor parte del tiempo eran los padres los que elegían la futura esposa del niño. I'm going to repeat that. Lo voy a repetir una vez más. En la mayoría de los casos eran los padres que buscaban la esposa para su hijo. Los padres. Las probabilidades de equivocarse eran mínimas. Porque los padres no solamente miraban la belleza de la joven, miraban muchas otras cosas que estaremos viendo. Okay? So, in Israel, most of the times, the parents, they were the ones that would look or seek for the future wife for his son or for their son. The probabilities of making mistakes was a lot less than the young people making those mistakes. Usualmente los jóvenes se van tras la belleza, la hermosura, lo cual pues es natural entre el ser humano, pero los padres miran otras cosas aparte de lo que solamente brilla. Los padres miran más allá de los perfumes y el make-up que se ponen las mujeres, que se transforman en unas princesas o reinas, ¿verdad? Bueno, es otro asunto. Bueno, algo acontecía y es lo que hoy en este día les va a bendecir mucho. Los jóvenes de Israel, desde los tiempos de antaño hasta los tiempos de Jesús, practicaban algo muy interesante. Para que el joven fuere a la casa del futuro suegro, que ya de alguna manera había ciertos arreglos para el matrimonio, o quizás si no había forma de que los padres lo hicieran porque no existían los padres, entonces el joven se la había conquistado de alguna forma o de otra. Iba a la casa del padre, a la casa del futuro suegro. The bridegroom will go to the bride house or to the in-laws to ask for the girl in marriage. Okay? Va a pedirle a la joven en matrimonio. Va a llevar tres cosas, grábense, escríbanlas, estas sí escríbanlas. Va a llevar tres cosas. Va a llevar un bolso con mucho dinero. He's going to have a bag with a lot of money. Okay? Second thing, la segunda cosa, va a llevar un contrato en escrito. Un contrato. A betrothal in writing. Lo tercero que va a llevar es una botella, un frasco, un cuero con vino. A wine, a skin, they call it skin, yo no sé por qué le hice un cuero, with wine. 2, 3 cosas. Ponga atención. Cuando Dios desciende sobre el monte Sinaí, when God descends sobre Sinai, or the Mount Sinai, He brings the presents, the gifts, los regalos, pero also trae a contract, a betrothal. ¿Sabe cuando yo he casado a muchas parejas y siempre cuando están aquí presentes, el novio le va a leer o le va a pronunciar sus votos, ¿verdad? Hay algunos que se los olvidan, otros se les cae el papel o lo pierden y es un desastre. Esos votos, how do you pronounce the votos? Is vows, but they have to be in writing. This is for the future marriage. When you're going to marry a young person, ask them to give you the vows in writing. Y antes de que le diga sí, dales una pasadita. Tú vas a ser la encargada de la casa. You're going to be the owner of the house. You're going to be the owner of the account, the checks, the credit cards. I'm not going to be looking at the other woman. Que te los ponga en writing. Que no te ponga palabras bonitas. If he just say, oh, you're going to be my love forever. Vas a ser mi amor por la eternidad.
te voy a coronar de besos. I'm going to crown with kisses. And what is that? ¿Qué es eso? Has nothing to do. No tiene nada que ver eso. Eso son puras emociones que desaparecen con el tiempo. Ok. So, le lees cuando los vasos están dando aquí. Cuando Dios se los dio a Israel, le dio la ley de Torah. Le dio el Torah para que la leyeran. Si tú haces esto, con esto me comprometo yo. Si tú haces esto otro, me comprometo aquí, etcétera, etcétera. Esa es la razón. Cuando Cristo Jesús se encuentra en el aposento alto, hace lo mismo. Lo mismo que hizo allá en el monte Sinaí, el Señor Jesucristo lo hace. Ahora, el joven. Excuse me. El joven, cuando va al in-law, the future in-laws, cuando lleva la bolsa de dinero, si los in-laws, los padres, no, los suegros no quieren, miran allí y le llega con unos $30 allí y quiere comprar la novia. Ponga atención, el novio va a ir a adquirir la novia. Just pay attention. The groom is going to purchase the bride. Okay? He's going to purchase it. La novia la han mantenido los padres por 18, 20, 25, 30 años. ¿Y tú crees que la vas a comprar con $100 o $200? ¡Qué tragedia! Cuando Dios se compromete con Israel, dice: toda la tierra es tuya, porque toda la tierra es mía. The whole earth. Cuando Jesús se compromete con la novia, le dice: todo el Espíritu Santo va a venir y te va a dar todos los regalos. Lea usted lo que dice Pablo con respecto de los regalos. Todo, aún mi propia vida. Ok. So the bridegroom makes sure, if you're going to get married, when you go to the in-laws and ask for the hand in marriage from the girl, make sure you have something with you. Take something with you. Don't think that the in-laws is going to like you just because you are good looking. Los suegros no les interesa cómo te pareces, cómo estás. Al suegro lo que le interesa es lo que traes en las manos, lo que traes en la cartera, lo que tienes. Okay, we still here? Okay. Así, tómelo en serio, agárrelo en serio. Esto es un asunto serio. Vamos a seguir adelante, ¿sí? ¿Qué le parece? Ok. Lucas capítulo 22, verso 17. Lucas 22, 17. Luke 22, 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. And having taken the cup, he gave thanks and said: take this and share it among yourselves. Lo último que se tomaba cuando se hacía el compromiso, cuando se aceptaba el pacto, lo último que se tomaba era la copa. Entonces el novio, después de tomar la copa, ¿qué es lo que hacía? Se ponía de pie y le decía a la novia lo que Jesucristo le dijo a la novia en el Evangelio de Juan capítulo 14. Todo esto que aparece en el Evangelio de Juan, casi la mayoría de todo esto aconteció en los últimos días, cuando Cristo les prometió matrimonio a la iglesia. Y le dijo: voy pues a preparar lugar para nosotros, o para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. I'm going to go and prepare a place for both, for yourselves. Ok. Ahora, hay algo muy interesante que les va a agradar, les va a gustar muchísimo. Dios le dio el contrato, el Torah, los 5 libros de la ley se los dio a Israel en el monte Sinaí. Es el contrato de matrimonio, de betrothal, en writing, ¿ok? Se lo dio y en él decía Dios: si tú me eres adúltera o fornicas con otros dioses, te daré carta de divorcio. ¿Ok? Y luego dice:
El hombre, si la mujer le es infiel, la puede dejar y casarse con otra. Pero si la mujer no ha sido infiel, la única forma de casarse es que la mujer muera y viceversa. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice Pablo claramente en el Nuevo Testamento. The only way you can remarry is if you husband or wife were adultery or fornicator, or one of the has died. Okay? Es la única forma. Ponga atención y esto le va a bendecir mucho. I believe. Cuando Israel empezó a adorar otros dioses y fue tras dioses ajenos, entonces Dios le da carta de divorcio. ¿Sí? Se divorcia de Israel. Porque encontramos en el segundo Shavuot de Jesús, encontramos en el segundo Shavuot que Jesús le ofrece o le propone matrimonio ¿a quién? A la iglesia. Pero ¿cómo Cristo va a proponerle matrimonio a la iglesia si está casado con Israel? It cannot be. Jesus cannot marry somebody else if he's still married with Israel. He cannot propose matrimonio. He cannot propose marriage to someone else, or in this case the church. No puede proponerle matrimonio a la iglesia si todavía sigue casado con Israel. So primero tenía que divorciarse de Israel en la forma legítima, no nomás porque quería. Recuerden, los fariseos le dijeron a Cristo en una ocasión: ¿puede el hombre darle carta de divorcio a su mujer por cualquier cosa? ¿Sabe lo que hacían en tiempo de Jesús? Los maridos miraban otra filistea por allí y miraban la de ellos. Si no hay comparación, ¿cómo la culpo para darle carta de divorcio? Porque no se casaban, no podían casar, tenían que ir con el sacerdote para que él les diera el permiso. Tenían que presentarle la razón. Y le dicen a Jesús: ¿puede el hombre dejar a su esposa, darle carta de divorcio por cualquier cosa? Como cualquier cosa, ¿cómo? Bueno, puso una olla de frijoles a cocer y se le quemó. Yo ayer me puse a cocer un fideo. Mi esposa compra unas bolsitas así, un día me dio y estaba bien sabroso. Y luego fui y siguiendo los pasos del antiguo México, le puse aceite allí de oliva, eché el fideo, lo empecé a mover un poquito para que se dorara un poco, ¿no? Y al rato estaba lanzando humo por todos lados. Y voy y le digo a Rebeca: ¿qué pasó? ¿Por qué se me quemó? Si nomás lo dejé un poquito. Dice: es que ese no se hace así. ¿Cómo se hace? Hubiera preguntado primero, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Le dijo, porque a mí me gustó el otro día que lo hiciste. Y luego me dice: bueno, se pone el agua a hervir. Son tantas copas que dice allí. Yo no leí las instrucciones, soy malo para eso. Se ponen las cuatro copitas ahí de agua, se dejan hervir y luego le avientas el polvo ese, el fideo, y en un instante está. No me vuelvo a comer otro fideo quemado. ¿Ok? Creo que nos metí en problemas aquí. Muy bien. Esos eran los fariseos del tiempo de Jesús. Por cualquier cosa. Sabe que en este tiempo el divorcio entre los cristianos está paralelo con los mundanos. ¿Por qué? Porque no han leído el contrato. No saben que existe un contrato de matrimonio. Los votos que hicieron en el inicio, los votos que hicieron con su futura esposa, fueron unas cuantas palabras que prepararon en el último momento, si es que las prepararon. Todavía no se termina la boda, ya se olvidaron de sus votos. Tienen que ser por escrito. De esto vas a ser tu dueña, de esto y de esto vas a ser tú. No te voy a hacer esto ni aquello. No te voy a golpear, no te voy a gritar, no te voy a faltar al respeto. Te voy a proveer, etcétera, etcétera. Y la novia va a mirar todo eso y si le agrada, lo firma. ¿Ok? Lo firma. Cuando Dios le dio
el Torah, los libros de la ley, el contrato a Israel, ¿qué fue lo que dijo Israel? Después dice, y después de leer todos estos mandamientos, ¿qué fue lo que dijeron? Haremos todo lo que dice. Como cuando aquí dice, cuando después se den los votos mutuamente, entonces dice, I do, lo haré. Y ya nomás están diciendo, esperando que se diga I do, para que el ministro le diga, ahora sí, el novio puede besar a la novia. Esto es lo que están esperando. ¿Ok? Cuando la iglesia, Cristo le hace oferta de matrimonio a la iglesia también dijo lo mismo al tomar la copa: lo haremos. Ok, agárrese de esto. ¿Por qué Dios quebrantó su ley? ¿O por qué fue posible de que Dios pudo proponerle matrimonio a la iglesia? How come God was able to propose marriage to the church if he still married with Israel? Ok, vamos a leer lo que dice Jeremías. Then we know, vamos a saber que Dios ya se había divorciado de Israel. Ok, dice en Jeremías capítulo 3 versículo 8, dice así: y vio también que yo repudié a la rebelde Israel y que me divorcié de ella precisamente por el adulterio cometido. Pero Judá, recuerde que Israel estaba dividido en dos. Pero Judá, la infiel hermana de Israel, no tuvo temor, sino que también ella fue y se dedicó a la prostitución. Se fue tras los dioses ajenos. And God gave him, le dio carta de divorcio. He divorced Israel. Cuando el Señor Jesucristo está en el aposento alto, ya no está comprometido con Israel y se compromete con la iglesia en matrimonio. Esto es lo interesante, lo emocionante. Ahora Cristo se casa con la iglesia. ¿Son puros gentiles? No. En la iglesia se encuentran judíos y gentiles. Déselo fuerte a nuestro Dios si lo está comprendiendo. Pero sigue un Israel que se encuentra divorciado de Dios, buscando a Dios a su manera, pero no pueden encontrarse con Él. ¿Por qué? Porque Dios está unido en matrimonio, está desposado con la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes cuando María iba a dar a luz y dice que viene un ángel? Entonces se da cuenta José, el esposo, y dice que la quiso dejar aparte porque era hombre manso, era un hombre respetuoso, no quiso dañar a María y la quiso poner aparte. No quería que se fueran a dar cuenta que la mujer había cometido violación, que se había metido con otra persona. Pero el ángel de Jehová vino y le dije: hey, cálmate José, no te desesperes, porque lo que se encuentra en el vientre de María proviene de arriba, es hijo del Altísimo. Amén. Ella no ha cometido ninguna violación. Ahora imagínense, Jesucristo se une en matrimonio, se desposa. Desposado quiere decir que ya están legalmente comprometidos, ya es esposa, ya es esposo, y la única forma de separarse es que haya carta de divorcio. Claro que la consumación del matrimonio viene más adelante, y dice la escritura: y José no conoció a María hasta después que nació el niño. ¿Ok? Entonces Jesús ahora está comprometido, pero mire cómo dice la escritura allá en Romanos capítulo 11 versículo 25 para nosotros, iglesia. Also is going to come out in English on Romans chapter 11 verse 25. Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que ha entrado la plenitud o la totalidad de los gentiles. La iglesia crezca a su máximo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Ok, déselo a nuestro Dios. Dios se va a volver a unir en matrimonio con Israel. Pero ¿cómo? Si está casado con la iglesia. Cálmese. En el monte Sinaí, cuando entregó el contrato de matrimonio,
Dios estableció que de dos formas podía existir la probabilidad de que el hombre se podía casar con otra mujer. Una, que hubiera razón por la cual se divorciase. Y la segunda es que el cónyuge, ¿qué? Muriera. Si el cónyuge, si el esposo o la esposa mueren, el marido o la mujer quedan libres para casarse con quien quieran, siempre y cuando sea en el Señor. ¿Ok? So, aquí está un dilema. Aquí estamos la iglesia. ¿Cómo es que Jesús se va a poder casar con Israel? Tranquilo. La quinta fiesta nos va a llevar a la fiesta de las trompetas. Ya se cumplieron las primeras 4 fiestas. Ya se cumplió Pascua, ya se cumplieron primicias, ya se cumplieron panes sin levadura, Dios estando presente en la persona de Jesús. Y la fiesta de Pentecostés o Shavuot ya se cumplió estando el Espíritu Santo. En la siguiente fiesta donde Dios se haga presente es la quinta fiesta. Lo que va a acontecer es esto. Claramente está escrito en la palabra de Dios. La iglesia de Jesucristo deja la tierra y se va con su Señor. Le conocemos como el rapto. La iglesia es tomada, sacada de la tierra. En el momento que la iglesia deja la tierra, es como si muriese. Porque seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dejaremos este cuerpo mortal, el cual estaba unido en matrimonio. Pero el momento que desaparecemos de aquí, entonces Jesús puede volverse a casar con Israel. Se puede volver a casar con Israel. Y dice la escritura que será en un momento. Todo Israel será salvo. Déselo fuerte a nuestro Dios. Ahora, yo sé que es mucho lo que escribí, pero es difícil. En el momento en que la iglesia desaparece de la tierra, Jesús va a volver a contraer matrimonio con Israel, porque ahora Él ha quedado libre para casarse con Israel, para cumplirse lo que Jacob había hecho en el libro de Génesis. Recuerde que Jacob tuvo 2 esposas. Él no podía hacerlo como lo hizo Jesús, no que una estuviera todavía viva y se casara con la otra. Pero da un ejemplo para que usted y yo aprendiésemos. Jacob se enamora de Raquel, que es tipo de Israel, y resulta que le juegan ahí un truco, su suegro Labán, y le entrega a Lea, que es un tipo de la iglesia, y termina uniéndose a Lea primero, y después que cumplió el tiempo con Lea, entonces se le permite volverse a unirse en matrimonio con Raquel. Cuando Cristo vino a lo suyo. Israel era con la que se había desposado, pero Israel le fue infiel. Y Dios en su misericordia levanta la iglesia de entre Israel, y después nos unimos los gentiles, y la iglesia creció por toda la faz de la tierra. El significado principal del matrimonio de Dios con Israel o con la iglesia es uno: el ir y predicar el evangelio a toda criatura. Se lo dio a Israel, que fuera un reino de sacerdotes y gente santa, y se lo da a la iglesia: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El propósito de la fiesta de Pentecostés es de darle a Dios que muchos hijos. Muchos hijos. Ese es el propósito de la iglesia, el darle a nuestro Dios muchos hijos, hasta que lleguemos a lo máximo. Entonces vendrá de Sion el libertador, como dice la escritura. Ya vamos a terminar, el tiempo nos está acabando, pero yo me quedé a medias. Éxodo capítulo 19 versículo 16. Vamos otra vez al monte. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, que es las 9 de la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Yo me preguntaba, Señor, el paralelo es hermosísimo entre el monte Sinaí, el primer Shavuot, y el segundo Shavuot. El paralelo es hermosísimo, pero algo es diferente. ¿Qué es diferente? Cuando Dios descendió a proponerle matrimonio a Israel, dice la escritura que el monte temblaba, se estremecía, y el fuego subía como un horno. ¿Sí? Y Dios le hablaba desde el horno de fuego, y Moisés respondía. El historiador Josefo, en los años de nuestro Señor Jesucristo, escribió varios tomos o libros, y dicen ellos que cuando Dios se desposó con Israel,
les habló en 70 diferentes lenguas. Y cuando se estudia la historia, nos damos cuenta que cuando el pueblo salió de la torre de Babel, después de Noé, y Dios esparció a la humanidad por toda la tierra, los esparció y les entregó 70 lenguas. Cuando Dios estaba hablando en el monte Sinaí, dice Josefo que no solamente lo escuchó la gente que estaba en el monte, lo escucharon todos los pueblos que estaban por toda la tierra. En Asia, en África, en América, en todas partes en Europa, por toda la tierra se oyó la voz de Dios en 70 diferentes lenguas. Imagínense, cuando Jesucristo envió el Espíritu Santo al aposento alto, y entonces estaban, dice la Escritura, que estaban todos unánimes en el aposento alto, y vino del cielo. Lo vamos a dar lectura en un momento para que sea más correcto. Hechos capítulo 2 versículo 1. Luego nos regresamos un poquito. Cuando llegó la fiesta del Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en el mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban. Viento significa espíritu. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaren. ¿No les interesa, no les llama la atención el paralelo que existe entre una cosa y la otra en 1600 años de diferencia? Y dicen los historiadores que Dios en el aposento alto les habló en 70 diferentes lenguas, según se conocía en ese tiempo. Vea lo emocionante que esto es. En el monte Sinaí, cuando Dios les entrega la ley, le dice a Moisés en sus escritos que conforme fueran caminando, iban a reunir 70 príncipes entre el pueblo de Israel, 70 príncipes para predicar el evangelio. 70 príncipes, cada príncipe para ser una persona que fuera un predicador del evangelio por toda la tierra. Y esto lo llevamos hasta el final de la historia. 70. Después nos encontramos en Israel, que cuando el tiempo de Jesucristo y el tiempo de Pablo existía un concilio de 70 ancianos. Este número se trajo del contrato que Dios le dio a Israel. Todo esto, cuando tú lo entiendes, lo comprendes un poco mejor, entonces tu fe se acrecenta, porque todo lo que hace Dios es perfecto. Y no es cuestión solamente de pronunciarlo, sino de verlo en los escritos. Que sea verdad, que lo que estamos nosotros hablando sea verdad. Éxodo capítulo 19 verso 18, versículo que ahorita nos quedamos en el 16. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre el fuego, y el humo que subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Déselo a nuestro Dios. Dios tiene respuesta para todo. Yo en mis estudios dice, Señor, allá en secreto, Señor, ¿por qué la diferencia es tan inmensa entre lo que acontece en el primer Shavuot, en el monte Sinaí, y lo que acontece en el aposento alto? Me fui a leer lo que aconteció allá. Y cuando Moisés baja y le entrega el contrato al pueblo de Israel, el Torah, el pueblo de Israel estaba postrado en tierra y le dice: Moisés, nunca jamás vuelva a hablar Dios con nosotros, porque nosotros moriremos. Que no vuelva a acontecer esto que aconteció ahora, porque si vuelve a acontecer vamos a perecer todos. Y Dios en su misericordia, cuando se presenta en el aposento alto, en respuesta a la petición del pueblo antiguo, Dios hace eso, de no hacer que el mundo se estremeciese como lo hizo en el aposento, en el monte Sinaí.
Hay algunos historiadores dice que en ese tiempo, cuando el monte estaba temblando y moviéndose y humeando, toda la tierra tuvo bastantes earthquakes, tuvo bastantes terremotos por toda la tierra. ¿Por qué? Porque el creador de ella descendió y puso pie sobre de ella. Las criaturas tiemblan a la presencia del Dios de Israel, del Dios de la iglesia cristiana. Amén. Nosotros tenemos mucho por qué darle gracias a nuestro Dios y aprender. Si algo se lleven hoy en este día, recuerde, lo que está a punto de suceder es que ya se cumplieron las primeras 4 fiestas. Nuestros ojos deben de estar puestos en la fiesta de las trompetas, en Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque Dios, todo lo que está aconteciendo en Israel en este momento, todo está para entrar en un tiempo de paz, como antes se los he predicado. Para que Cristo venga necesita que haga paz en la tierra, no porque necesite el paz, Él es el que da la paz. Él es el príncipe de paz. Pero Él lo dice claramente en las Escrituras. Dice que cuando todo el mundo esté proclamando, después de tantas guerras, esté proclamando paz y paz, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como la mujer en parto y no escaparán. Cuando empiecen a decir paz, Jesucristo viene por su iglesia. A la iglesia, algunas personas, ustedes los cristianos están solamente hablando de rapto porque quieren huir de la tierra. Nosotros no estamos huyendo. El Señor Jesucristo viene por su novia. Le guste a los suegros o no le guste, viene por su suegra, por su novia, que ya está comprometida, ya está en contrato. Nosotros hicimos contrato allí en el aposento alto. Así como cuando el novio y la novia se dicen uno al otro, I do, o sí lo haré. Así también la iglesia le dijimos a Jesús el día que le recibimos. Cuando usted le recibió, le hicieron la oferta de si quería unirse en su persona a Cristo, si quería aceptarlo como su Señor. ¿Qué cree que significa Señor? El dueño. El dueño. Jesucristo vino con una bolsa de dinero. Mandó al Espíritu Santo con todas las riquezas de la tierra. Y nos repitió las mismas palabras en la acción. Si ustedes hacen estas cosas, ustedes serán mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Toda la tierra. ¿Sí? De manera que en ese momento que usted y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos hizo dueños de todas las cosas. Cristo lo dice, o la palabra de nuestro Dios lo dice por el apóstol, medio del apóstol Pablo. Dice, porque habiendo sido o siendo él rico, se empobreció para que nosotros fuéramos enriquecidos por medio de él. Él lo entregó todo para entregárselo a la novia. Ese es el propósito del novio. Novios, piénsenlo de esta manera. Padres que tienen hijas, piénsenlo de esta manera, que cuando su hija le viene a pedir la mano, asegúrese de que aquel que le viene a pedir la mano tiene la capacidad para mantener todo el cuerpo, no solamente la mano. Asegúrense, porque si no van a ser puros gritos y llantos y tantas otras cosas que no se deben de pronunciar. ¿Sí? Si volvemos a las palabras de Dios, las cosas nos van a caminar bien, nos van a ir bien, nos van a ir bien a nuestros hijos, le van a ir bien a nuestras hijas. Amén. Jesús dice que nos hizo ricos haciéndose Él pobre, y nos ha hecho herederos y coherederos con Él de todas las cosas. De todas las cosas. ¿Por qué? Porque la tierra y todo lo que en ella existe es de Él, y Él se la da a la novia, a su iglesia, a su prometida. Les invito a que den una ofrenda de palmas fuerte a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie. Let's stand up. Vamos a proseguir con lo que hacemos cada primer domingo del mes. Hoy en este día yo quería enseñar esto para que entendieran lo importante que es la celebración de las fiestas y la revelación que en ella existe, porque eso produce fe en nosotros. Y la fe es la que nos ayuda a ver las cosas. La fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe. Y la fe viene por el oír
El propósito de oír la palabra de Dios es que ésta nos ayude a ver lo que Dios nos está diciendo. Sí. Extienda sus manos hacia este lugar y hagamos la oración que acostumbramos a hacer. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, tuya es la honra, tuya es la gloria, tuya es el poder. Y aquí, mi Dios, que gracias a que nos concedes momentos de instrucción, de enseñanza, de aliento, de agradecimiento, de motivación, Padre. Gracias por concedernos estar delante de ti, Señor, unidos como familia, miembros del mismo cuerpo. Y tenemos delante de nosotros los elementos, el pan y el vino, que tú, Señor Dios, Padre, entregaste a favor de nosotros allí en la cruz, y que nos diste recomendaciones, mi Señor, en el aposento alto, que lo hiciéramos de esta forma. Por lo cual en este momento, Padre eterno, bendice y santifica el pan y el vino, fruto de la tierra y de la vid. Y tennos a todos y cada uno de nosotros que estaremos tomándolo por dignos de poderlo tomar con conocimiento, Señor, con sabiduría, de tal manera que sepamos lo que estamos haciendo, para que siempre haya en nosotros salud, bendición, Padre celestial, en nuestras vidas y contentamiento. En el nombre precioso de Jesucristo, Padre, lo pidemos y en ese nombre te damos gracias. Amén, en amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, iglesia. Y así vamos a acompañar a nuestra hermana con la oración, ¿sí? Extendiendo su mano hacia ese lugar. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kishano memizvotav, betizvano lialig neshet Shabbat. Bendito eres tú, oh Creador del universo, que nos bendijiste con tus mandamientos y nos ordenaste a encender las luces de las velas de Shabbat. En este Amén. día del Shabbat. Déselo fuerte a nuestro Dios. Así en la forma que estamos acostumbrados a hacerlo, forma ordenada. Pasen y recojan la copa, vuelven a su lugar. Gloria a Dios. Así le invito a que levante el pan en alto mientras le doy lectura a su palabra, que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Tomemos del pan. Levantando la copa en alto de igual forma. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Conforme vaya teniendo la oportunidad, yo le aconsejo y le invito a que salga de su lugar en este día
y preséntese delante de nuestro Dios, dándole gracias por haberlo escogido, por haberla escogido. Porque esto solamente le acontece a un grupo, tristemente mencionado, pero a un grupo pequeño en la tierra. Son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos, dice la palabra. Y si tú fuiste escogido, tú eres uno de ellos. Trata de seguir las enseñanzas de nuestro Dios, y en el momento en cual Él se hace presente, acércate a Él, dale gracias, y después de darle gracias, clama por tu necesidad, por tu petición, por lo que tú tienes delante del Señor hoy en esta mañana. Acércate a Él con tus propias palabras, y con esta oración que estaremos entonando, declara tu corazón, abre tu corazón a Él. Dile: Señor, después de haber escuchado tu palabra y saber que te encuentras aquí, heme aquí delante de ti, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Dame la fortaleza, dame la sabiduría. Ahí donde te encuentras, con tus propias palabras, habla con Él mientras Ismael con el grupo nos ayuda en esta estrofa. Y que esta sea tu oración, que sea la oración de cada uno de nosotros aquí, aquellos que ya tenemos tiempo siguiendo al Señor. Te adoramos, Padre. Te exaltamos, oh Dios. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Sí, Señor, dile. Quiero volver a empezar otra vez. Te adoramos, Padre. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver